Ok, entonces estábamos viendo la situación de los mercados financieros internacionales y la desmonetización del oro. Repasando nada más brevemente, mencionábamos que pues a partir de, de la guerra de Vietnam, nos decía, por ejemplo, este Friedman, Nixon se vio obligado entonces a desanclar el dólar americano en el cual estaban cotizados o todavía están cotizadas el resto de las divisas a nivel mundial. Y en ese momento podríamos decir que se crea el dinero fiduciario moderno o el dinero fiat que hoy en día conocemos. En el caso de Mantei, Mantei nos dice que este rompimiento del patrón oro se debió más bien a la cuestión de los mercados financieros desregulados, en específico los euromercados, que se generaron pues por aquellas élites, sobre todo de la entonces Unión Soviética, ¿no? Nada más repasando, yo les comentaba que en la cuestión europea, pues la entonces Unión Soviética y hoy lo que conforma Rusia, pues es parte el gran proveedor de gas natural y muchas veces incluso de petróleo de todo. Se hicieron de grandes cantidades de dólares que era difícil colocar en, por ejemplo, en los mercados estadounidenses y también era difícil moverlos para cuestiones de comercio porque entendemos que también en ese momento, bueno, pues empezaba a vivir la conocida o si era mejor Estados Unidos. ¿Y qué se hizo? Bueno, pues sobre todo estos grandes ahorradores soviéticos y también algunos chinos que también se encontraban en esta situación, pues comenzaron a mandar su dinero sobre todo a mercados en Inglaterra. Y en Inglaterra, bueno, pues se crearon diversos instrumentos financieros como pueden ser derivados, sobre todo de commodities, y a partir de esto se empezó a generar un mercado muy grande de liquidez, ¿no? Un mercado financiero que fue creando y que fue siendo un gran contrapeso contra el sistema monetario que en ese tiempo se había adoptado, que era el sistema basado en un patrón oro. Cualquiera de los momentos, o incluso la combinación de ambos momentos, los euromercados y la situación de la guerra con Vietnam, pues lleva a Nixon entonces a renunciar a ese patrón oro y ya en el 76, en 1976, ya oficialmente se anuncia que el oro va a perder ese valor de ancla a los tipos de cambio y todos los demás países aceptan, ¿no? Todos los países también sienten, perdón, cierto alivio en desanclar sus monedas del patrón oro y dejarlo a las libres fuerzas del mercado, o sea, a la cotización de la oferta y la demanda, lo que hoy en día conocemos como el mercado Forex, ¿no? El mercado de divisas. Ok, ¿qué pasa a partir de ese momento? Como ya no hay un anclaje, entonces, tanto las instituciones financieras, como, bueno, privadas, como el propio Banco Central de todos los países ya tienen libertad prácticamente de generar el dinero que les plazca. Un asunto, una parte muy clara o sobre todo muy representativa son los bancos comerciales que se dedican a dar créditos, en específico créditos al consumo, en lo que hoy conocemos como tarjetas de crédito. Y bueno, pues ese aumento del crédito va generando un exceso de liquidez. No son los únicos, pero a lo mejor en ese momento sí son los más representativos. Los bancos centrales, bueno, pues también se dedican entonces a emitir todas las cantidades de dinero que requieren. No olvidemos el caso de México, que el banco en esos momentos, en los 70s, 80s, el Banco Central pues dependía del gobierno, ¿no? Era el banco del propio gobierno y entonces el gobierno
adquiría compromisos y al momento de pagarlos, lo único que hacía era pedirle al Banco Central que emitiera más dinero para poder pagar esas deudas. Todas estas situaciones generan entonces una explosión o un crecimiento exponencial de la liquidez en todo el mundo. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? Si ustedes observan, esta línea que se encuentra hasta arriba nos muestra cuál es el financiamiento internacional total, o sea, cuánto es el dinero que en todo el mundo se está creando. Mientras que vemos de forma paralela, tenemos lo que se conoce como los créditos bancarios transfronterizos, o sea, lleva más o menos la misma figura y se entiende que son todos estos créditos que ahora están generando los bancos comerciales, ¿no? Ahora empieza todo ese boom de las tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, sobre todo muchos créditos van créditos al consumo, son créditos más rápidos de recuperar y que aparte ofrecen tasas de interés más altas, ¿no? Entonces, los bancos por eso se ven tentados, incluso hoy en día, a estar ofreciendo este tipo de créditos. ¿Por qué? Porque ya no les cuesta generar ese dinero. Y esta línea de abajo, que está casi cercana al cero, dada la escala que nos está presentando aquí Mantei, son realmente las exportaciones mundiales. ¿Por qué nos pone las exportaciones mundiales? Pues nos las pone como un indicador de cómo está creciendo realmente el mercado real. O sea, ¿qué es lo que nos está mostrando Mantei? El dinero, supuestamente bajo los conceptos de la teoría que hemos estado revisando, independientemente de la que estemos revisando o de las que revisamos, entenderíamos que el dinero debería de crecer a a este ritmo de las para satisfacer pues todos los bienes y servicios que se están produciendo en el mercado real. ¿Y qué es lo que encontramos? Que cuando se liberalizan los mercados y se desregulan los mercados financieros, pues estos crecen exponencialmente y se empiezan a generar las grandes burbujas financieras. Entendemos entonces que no hay una compensación y a partir de este momento es que empezamos a ver ahora las famosas crisis financieras, las famosas explosiones de burbujas. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún sustento. Esto es el crecimiento del mercado real, esta línea que está aquí abajo, y esto es lo que está creciendo el dinero. ¿Sale? Entendemos entonces por qué el mercado financiero se vuelve más dinámico, crece más rápido, pero el sustento va siendo cada vez menor. Cada vez hay menos cosas que sustenten el dinero que esté en circulación en todo el mundo. El dinero entendido en todas sus expresiones, ¿no? Dinero del Banco Central, pero sobre todo dinero exógeno que están creando las instituciones financieras, la mayoría de ellos los bancos comerciales, aunque les repito, no son los únicos que crean dinero hoy en día. ¿Queda clara esta gráfica? Bueno, avanzo entonces. Entendemos entonces que la liquidez internacional se va a generar mayoritariamente por instituciones privadas que ya se encuentran desreguladas. Y este dinero que se está generando, pues lo que crea realmente son flujos de capital especulativo, lo que les mencionaba la sesión anterior. Como hay más dinero y como hay más instituciones que pueden crearlo y que pueden crear fuertes cantidades, pues entonces estos movimientos van moviéndose de un país a otro con la única intención de la rentabilidad, de poderse valorizar. Entendemos entonces que no hay ningún tipo de compromiso con los países a los que llegan. Si México ofrece una tasa de interés alta, que lo acabamos de ver apenas unos días, el Banco Central acaba de subir la tasa de interés al 5%, pues entonces empiezan a llegar estos flujos de capital especulativo. ¿Por qué? Porque esperan mayores ganancias. ¿Cuánto tiempo van a estar en México? Pues mientras el
el rendimiento sea considerable. Si por ahí algún otro país, podemos decir a lo mejor, no sé, España o a lo mejor Canadá, suben la tasa de interés, muy probablemente esos capitales entonces van a dejar México y se irán a valorizarse en algún otro país. Entendemos entonces que esta situación actual es la situación que va a generar grandes conflictos y grandes desestabilidades, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que son los que necesitan este tipo de flujos de capital. Si ustedes revisan, por ejemplo, la tasa de interés de países, sobre todo con monedas fuertes, como podrían ser a lo mejor Inglaterra, bueno, el Reino Unido con la libra o Estados Unidos, pues las tasas de interés son realmente muy bajas. Incluso Estados Unidos ha ofrecido tasas de interés negativas. ¿Por qué? Porque saben que no necesitan esos capitales. No, al no necesitarlos, los desmotivan con tasas de interés bajas. Pero los países que ofrecen tasas de interés altas son aquellos que lo necesitan y lamentablemente son los que día a día están viviendo con esta situación de que o lleguen mucho capital o de repente se vaya muchísimo capital. En ese entendido, uno diría, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues la razón es que obviamente el poder, podríamos decir incluso político transnacional que tiene la banca privada y también los gobiernos con monedas de reserva, o sea, los gobiernos con monedas fuertes, pues son los que se están beneficiando de esta situación, del señoreaje de ese dinero que están creando. ¿Sí? A ellos les cuesta muy poco o les cuesta casi nada crear dinero y están obteniendo grandes beneficios. Al tener ese poder económico, al tener ese poder político, muchos de ellos, pues obviamente, y verse beneficiados, obviamente siguen considerando que esta es la forma en la cual se debe de desarrollar los mercados financieros, ¿no? Y justifican justamente que se siga manteniendo un sistema desregulado y libre. Ok, ¿qué pasa con los países emergentes como México? Bueno, pues los países emergentes reciben este tipo de capitales de corto plazo, pero pues las propias autoridades monetarias, en el entendido muchas veces como un banco central, tienen que intervenir justamente en los mercados cambiarios. ¿Y cómo van a poder intervenir? ¿Cómo van a poder mantener el tipo de cambio? Pues se ven obligados entonces a tener grandes reservas internacionales. Ustedes recuerdan, ahorita es lo que veíamos, que se supone que todos los países firmaron y se comprometieron a desanclar su dinero del oro o de cualquier otra mercancía, dejar sus tipos de cambio a las libres fuerzas del mercado, ¿no? Entenderíamos que si entonces algo está a las libres fuerzas del mercado, no se necesitarían las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque tener reservas internacionales quiere decir que no confías entonces en tu propio tipo de cambio, no confías poder mantener que seas realmente atractivo para poder mantener ese tipo de cambio. ¿Qué hacen estos países? Pues se tienen que hacer de reservas internacionales de divisas duras justamente con la intención de poder actuar cuando vienen grandes depreciaciones. Cuando entonces, por ejemplo, el peso se empieza a depreciar, el Banco Central va a tener que utilizar esas reservas internacionales con la intención de ofrecerlas al mercado y volver relativamente más barato esa divisa internacional, ¿sí? Sabemos que si es por oferta y demanda, entonces, bueno, pues si de repente empieza a haber un exceso a lo mejor de dólares en los mercados internacionales, abarataría el dólar en comparación, por ejemplo, con el peso. ¿Por qué? Porque ahora al haber más dólares y menos pesos, hacer relativamente más escaso el peso, pues el tipo del cambio del peso
se mantendría o tendería a subir, ¿no? Tendería entonces a estar más apreciado. Esa es la razón por la cual los bancos de países emergentes tienen que tener reservas internacionales. Eso es una de las contradicciones que se tienen justamente con la teoría convencional. Ante esta situación, Paley nos dice que los países emergentes van a cargar con lo que se conoce como la cruz de oro. ¿Por qué? Porque por un lado tienen que tener tasas de interés altas para poder atraer capitales del extranjero, pero ¿qué va a pasar? Van a llegar esos capitales, pero como son de corto plazo y saben que en cualquier momento se pueden ir y generar todo un descontrol económico, pues entonces no van a poder convertir esas grandes divisas que están llegando, no las van a poder transformar en dinero circulante, en el entendido de que a lo mejor ese circulante se pudiera utilizar a lo mejor en algún tipo de política fiscal, ¿no? Una política que le pudiera dar a la gente, que motivara a lo mejor el consumo o incluso utilizar al gobierno, se me ocurre, en alguna situación de crear infraestructura, ¿no? Ese dinero que llega solamente se está guardando. ¿Por qué? Porque no se sabe en qué momento se va a pedir de regreso. Esto es a lo que dice Paley. Entonces, bueno, pues los países están cargando esa cruz de oro. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Ok, avanzo entonces. Vamos bien, profe. Ok. ¿Qué sucedió? Bueno, pues ya veíamos nosotros que los monetaristas habían ya influido sobre la parte de la política económica y que a partir de los 70, pues la política macroeconómica consistió en la estabilidad de precios. Ya vimos que entonces los monetaristas a su manera demostraron que esa curva de Phillips de corto plazo no se cumple y que todos los efectos que conlleva y que el desempleo no se puede combatir porque existe una NAIRU. Entonces, bueno, pues desde entonces la política macroeconómica se centra entonces en la estabilidad de precios, en evitar el crecimiento de la inflación o en mantener un crecimiento muy suave de la inflación. Esa situación pues fue llevando entonces a darle mayor poder a la política económica sobre cualquier otro tipo de política pública. ¿Sí? Hoy en día la política monetaria domina al resto de las políticas públicas. Hoy en día la institución más importante en países, por ejemplo, como México, que somos fieles seguidores de este tipo de políticas, el Banco de México es la institución que más poder tiene en cuestión de política pública, ¿sí? Por eso tiene su autonomía, por eso funciona como le plazca, ¿sí? Y en muchos casos el poder ejecutivo tiene poca influencia sobre las decisiones que toma el Banco Central. Pero ¿qué pasó? En contraparte, bueno, pues también esa situación ya de desligar los tipos de cambio al oro, pues van llevando a los bancos centrales a perder poder. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya su dinero compite con el resto de los, vamos a llamarle, de los dineros que generan las otras instituciones financieras. Ya podríamos decir, bueno, si el Banco Central tenía dinero ligado al oro, pues se entendía que estaba ese anclaje, que tenía confianza, que la gente podía confiar en que ese dinero no se iba a depreciar. Como ya también se queda a la mera confianza, pues ahora el Banco Central pierde poder y compite contra el resto de las instituciones financieras. ¿Sale? Entendemos entonces que esa también fue una desventaja que tuvo el Banco Central. Ok, como les mencionaba,
pues los bancos centrales se comprometen a flexibilizar sus tipos de cambio a las libres fuerzas del mercado y esa situación ya nos dice no debemos de mantener entonces reservas internacionales. Pero entendemos, como les venía mencionando, que los bancos tienen ese miedo a flotar, ese miedo a dejar a la libre flotación los tipos de cambio. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque en un momento se les puede disparar el tipo de cambio, ¿no? Imagínense que el peso estuviera a las libres fuerzas del mercado y, por ejemplo, hoy amaneciera a 20 pesos, mañana amaneciéramos a 35, pasado mañana a lo mejor a 18 y estuviéramos así, a las libres fuerzas del mercado. Entendemos que si los capitales se están moviendo constantemente y cada vez de una forma más ágil, pues eso va generando fluctuaciones muy fuertes en las economías, fluctuaciones que no permiten tener control de una economía. La gente no sabría cuánto va a costar una cosa. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas vienen importadas, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy algo te costaría 17 pesos, pero mañana te costaría 20, pero a lo mejor pasado mañana te costaría 5, ¿no? Digo, son casos que a lo mejor se ven muy extremos, pero que serían muy probables o muy posibles si los bancos centrales no intervinieran. ¿Qué hacen? Pues entonces se ven obligados, sobre todo los bancos centrales de los países de las economías emergentes, pero también muchos países de economías desarrolladas. Van entonces a tener que modificar su estrategia, manteniendo la prioridad de la estabilidad de los precios, pero ahora tienen que hacer una doble tarea: controlar los precios domésticos, controlar la inflación, pero también controlar el tipo de cambio. Les repito, esta situación es más observable en países emergentes, pero no es exclusiva de los emergentes. De hecho, me atrevería a decir que prácticamente todos los países capitalistas, e incluso los no capitalistas, intervienen de alguna forma en mantener el tipo de cambio dentro de una banda de flotación, ¿sí? Hay países que sí tratan de mantenerse fijos, sí tienen un tipo de cambio estricto y fijo, pero muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de México, el tipo de cambio se va a mover sobre ciertas bandas. ¿Qué quiere decir que se mueva sobre ciertas bandas? Que, por ejemplo, el límite superior, hoy que estamos con un tipo de cambio de 20.60, podríamos entender que a lo mejor una banda superior sería los 21 pesos y una banda inferior los 19.50. Entonces, mientras el peso fluctúe entre esos tipos de cambio, el Banco Central no va a intervenir o va a intervenir de una manera muy suave, muy superficial. Pero cuando el tipo de cambio, por ejemplo, empiece a acercarse al 21, que es el límite superior que se ha puesto, pues en ese momento buscará hacer todo lo posible para poder regresar el tipo de cambio al nivel de flotación que conviene. Y para eso justamente se requieren las reservas internacionales. Si el tipo de cambio sube, entonces hay que liberar los dólares para que el peso se vuelva relativamente más escaso en comparación con el dólar y pueda regresar entonces de nuevo a su nivel óptimo de flotación. Y al revés, si el tipo de cambio comienza a bajar y empieza a apreciarse, bueno, empieza a apreciarse y ahora el peso se acerca a los 19.50, pues también vemos que empezaría a generar problemas esa apreciación. ¿Y qué hace ahí el Banco de México? Pues lo contrario, empieza entonces a comprar dólares, a retirar dólares del mercado con la intención de hacer eh, de que haya más pesos en circulación, ¿sale? Y con eso volver a mandar el peso
a flotar en el punto donde le conviene, ¿no? Que sería a lo mejor los 20,50. ¿Se entiende esa situación? ¿Se entiende cómo actúa entonces el Banco Central? Sí, profesor. Ok. Bueno, hoy en día se ha adoptado lo que se conoce como el modelo de metas de inflación. Este modelo de metas de inflación se ve en cursos posteriores, pero como adelanto, ¿qué podemos decir? Bueno, pues es una adopción del modelo monetarista, digámosle ya enriquecido, dada la situación de justamente el dinero exógeno, ¿no? Ellos se dieron cuenta a la mala de que sí existe dinero exógeno y que el Banco Central ya no puede controlar tan fácilmente la oferta monetaria. Entonces, bueno, digo, para no entrar en mayor detalle, el modelo de metas de inflación se enriquece con cierta parte de la teoría neo-keynesiana, sobre todo todos aquellos que siguieron la teoría de la síntesis, pues llegan a aportar ideas y se genera lo que se conoce como el consenso de Washington, y en ese consenso de Washington se crea el nuevo consenso monetarista o la nueva macroeconomía o la nueva síntesis macroeconómica, ¿no? Dependiendo del autor, es el término que le dan a la teoría. Lo que comúnmente se conoce es el nuevo consenso monetarista. Y a partir de este nuevo consenso, esta teoría actual dominante, se crea este modelo de metas de inflación. Ok, ¿qué es lo que nos dice este modelo de metas de inflación que siguen los bancos centrales? Pues siguen sosteniendo que la inflación es un fenómeno monetario que se produce por excesos de la demanda. Siguen sosteniendo que la información es completa y que hay paridad de las tasas de interés. O sea, continúan prácticamente con todos los supuestos del monetarismo. ¿Sale? Por eso les digo que es un modelo enriquecido. Ok. Eh, si este es el modelo que se sigue, pues los bancos centrales siguen adoptando su estrategia en mantener la estabilidad de los precios. Y también buscan ese esquema, seguir con ese esquema de mantener la comunicación intensa con el público y generar las famosas profecías autocumplidas, ¿no? Lo que mencionábamos en algún momento, que el Banco Central va a estar publicando diariamente cuál es su política monetaria, va a estar publicando diariamente cuáles son los indicadores económicos, con la idea de que los agentes económicos son agentes racionales que entienden la información, la procesan, generan expectativas racionales y al entender cuál es la política económica del Banco Central, actúan en consecuencia y de acuerdo a lo que el Banco Central está proponiendo. Por lo tanto, el Banco Central buscará mantener comunicación y sobre todo generar confianza con los agentes económicos. ¿Sale? Ese es así, en grandes rasgos, cómo se comporta el modelo de metas de inflación. Ok. Eh, Regresando entonces a la situación del miedo a flotar, entendemos que los bancos centrales van a entonces utilizar operaciones de compra y venta de divisas en horas pico. Lo que les mencionaba, si vemos entonces que el dólar se empieza a disparar y ya se va a romper esa barrera de los 21 pesos, y esa barrera es la que se propuso el Banco Central de no rebasar, entonces la forma en la cual actúan es a partir de intervenir en los mercados internacionales, sobre todo en los forex de divisas, ofreciendo grandes cantidades de dólares, ¿sale? O también, a lo mejor en menor medida, lo va a hacer con los euros y con las libras esterlinas, porque también el Banco Central posee ese tipo de divisas, pero sobre todo se va a enfocar
con la liberación de dólares con la intención de mantener el tipo de cambio. ¿Por qué lo hace en horas pico? Porque entendemos que esta acción del Banco Central es una acción, podríamos decirle, si no poco ética, a lo mejor no muy conveniente, ¿no? Sobre todo para la cuestión de credibilidad. Entonces, lo tiene que hacer en horas pico, porque en horas pico es difícil encontrar quiénes son todos los actores que están interviniendo. Entendemos que dadas las circunstancias y las características que tienen hoy los sistemas financieros, en los cuales se lleva la compra y venta de divisas a partir de una computadora en cualquier parte del mundo, pues las horas pico, por ejemplo, son los momentos en los cuales comienzan a cerrar o abrir las principales bolsas de valores, que serían en el caso, por ejemplo, de México y Estados Unidos, entre las 2 y las 3 de la tarde, es cuando existe más movimiento de este tipo de capitales. Y es justamente en el momento en el cual el Banco de México entra, ¿no? En nuestro caso, entra a vender o a comprar dólares, dependiendo de lo que quiera realizar para mantener ese tipo de cambio. Y difícilmente se va a poder demostrar que ellos están interviniendo. ¿Sale? Ok, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué los países tienen miedo a flotar? Pues por tres razones. La primera razón por la cual los países no van a soltar, sobre todo los países emergentes, no van a soltar su tipo de cambio tan fácilmente, es número uno, por la gran dolarización que tienen de sus pasivos. Entendemos que todos los préstamos que recibe México, por ejemplo, a partir del Banco Mundial o a través del FMI o incluso en algunos casos de instituciones internacionales, de bancos, de grandes bancos internacionales, lo hacen a partir de pasivos que sobre todo están dolarizados. Imagínense, el FMI no nos va a prestar en pesos, nos presta en dólares. El Banco Mundial no nos presta en pesos, nos presta en dólares. Y los propios bancos comerciales en México o la banca múltiple, eh, cuando necesitan adquirir algún tipo de crédito, lo adquieren con bancos internacionales y los bancos internacionales, por lo general, les dan estos financiamientos en dólares. Entendemos entonces que ese es un problema que tenemos, algo que también Paley llamó el pecado original. O sea, tenemos que endeudarnos en una moneda extranjera para poder hacer frente a, a los compromisos internos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el FMI nos pone un chorro de recomendaciones, nos dice te voy a ayudar o deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, el propio Banco Mundial, ¿no? Ok, vas a combatir el hambre, vas a tener programas de inclusión financiera y yo te voy a apoyar, pero te voy a apoyar no en pesos, tú no me vas a pagar en pesos, tú me vas a pagar en dólares. ¿Por qué? Porque yo te presté dólares. Y si, imagínense, si el tipo de cambio es variable, pues estos pasivos que se están adoptando van a ser todavía más difíciles de pagar si el tipo de cambio hace que se deprecie nuestra moneda, ¿no? Se podrían duplicar o hacer exponenciales esas deudas. Otra razón por la cual los países no flotan libremente es por el traspaso del tipo de cambio a la inflación. Ya lo veíamos en su momento. Todo esos incrementos en el tipo de cambio, pues se van a reflejar en el incremento de los precios domésticos, de los precios locales, ¿sí? Todo eso que suben las importaciones, pues se refleja en los precios locales. ¿Por qué? Porque nosotros no poseemos tecnología, nosotros importamos tecnología, nosotros también importamos muchas veces materias primas. Todo eso está dolarizado o está en alguna otra moneda. Si suben esos precios relativos, pues por ende subirán los precios locales. Y la última, y más importante, bueno, no es más importante, pero la última razón
es que también, obviamente, cuando un país se encuentra en una situación de gran depreciación, o en algunos casos de devaluación, pues obviamente comienza una restricción del crédito externo, lo que se conoce como el efecto estigma. O sea, si tú ves que un país se esté endeudando o que un país esté en crisis financiera, ¿quién se va a atrever a prestarle dinero a un país que está en una situación de crisis? Se restringen los créditos. ¿Qué pasó con los bancos aquí en el Fobaproa, en el famoso Fobaproa, no? Bueno, pues cuando los bancos locales empezaron a quebrar, muchos de ellos tenían créditos en el extranjero. ¿Qué sucedió? Entonces, los aquellos prestadores solicitaron ese dinero de manera inmediata, ese pago de los préstamos de manera inmediata, y aparte de solicitar ese pago de manera inmediata, también se les negó una extensión de crédito. O sea, ¿quién le iba a prestar a alguien que estaba endeudado? Y eso se genera un estigma. Entonces entendemos que por esas razones el tipo de cambio se vuelve una arista más que deben de tomar en cuenta sobre todo la autoridad monetaria. En muchos casos, les repito, esa autoridad monetaria la representa un banco central y deben entonces también de tomar en cuenta esa situación de mantener estable el tipo de cambio. ¿Alguna duda con esto? Bueno, vamos a avanzarle. ¿Qué es lo que van entonces a hacer los bancos centrales? Pues van a estar constantemente recurriendo a la esterilización monetaria. Van a tener que mantener estable la inflación y estable el tipo de cambio, y todas aquellas divisas que entran al país las van a estar esterilizando, como ya vimos en la sesión anterior, ¿no? Ese famoso ciclo de entonces todas esas divisas que entran, las recoge el Banco Central y le solicita al gobierno que se endeude a su nombre a partir de la emisión, por ejemplo, de CETES o de algún tipo de instrumento de deuda. El gobierno entonces es quien ahora tiene que pagar esa esterilización. Y por su parte, bueno, pues el gobierno se ve también afectado porque al no existir una emisión de dinero circulante, pues se pierde todo ese señoreaje que pudo haber recibido por la llegada de nuevos capitales. El gobierno entonces ahora sola comercial nación. Grandes ingresos que en algún momento tenían los gobiernos. ¿Qué comentarios finales tenemos a todo esto? Pues que esta desregulación financiera llevó entonces a grandes cambios institucionales en todo el sistema financiero internacional. Las monedas, pues, van a ser entonces los que ahora eh, van a apropiarse de ese señoreaje, ¿no? Aquellos que emitan monedas de reserva, que casualmente son los países desarrollados, los países ricos, y también todas esas instituciones internacionales que pueden estar moviendo dinero en todo el mundo, son los que se van a adueñar de la mayor cantidad del señoreaje que se crea por el exceso de liquidez y lo peor de todo, someten a los bancos centrales, ¿sí? Ahora los bancos centrales vamos viendo que van perdiendo cada vez mayor poder de acción. Se supone que el Banco Central
Central es quien debe de dominar de manera local la economía, decir cómo van a ser las reglas, son los que tienen la política monetaria, son los que tienen la mayor política o el mayor peso de política en un país, pero a pesar de ese gran poder político que pueden tener de manera local, quedan sometidas o sometidos a las élites financieras internacionales. ¿Sale? Eh, ¿Qué otra cosa, qué otro comentario final tenemos? Pues que la excesiva generación de liquidez internacional que se manifiesta con excesivos flujos de capital especulativo se ha constituido en el principal factor de desestabilización de las economías en desarrollo. O sea, gran parte de que las economías en desarrollo tengan problemas económicos muy fuertes se debe a estos flujos de capital especulativo que entra y sale libremente en estos países y bueno, pues la consecuencia de que estos capitales sean tan grandes y se puedan estar moviendo se debe justamente a la gran liquidez que existe y esta liquidez a su vez se debe justamente a que se sigue permitiendo la desregulación y la liberalización financiera. ¿Sale? Y esta situación, por lo que vemos, por lo pronto no va a cambiar porque aquellos que tienen el poder cada vez se ven más beneficiados, ¿no? Y van a mantener, van a luchar por mantener esta situación. Ok, con esto entonces estaríamos terminando este tema y todo el curso. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna reflexión que tengan, alguna aportación? A mí me gustaría comentar algo, profe. Sí, No sé qué opina usted. Yo estaba ayer en una conferencia y uno de los ponentes se hablaba de que un problema muy grave de las economías subdesarrolladas era que tenían mucho capital financiero y que no se iba como tal al sector real de la economía, mientras que en algunas otras economías, por ejemplo la China o incluso él puso el ejemplo de los tigres de Asia y eso, eh, era al revés, la mayoría de su capital se iba al sector real y no al sector especulativo. Entonces no sé si eso sí sea un problema o depende de cada país o debería de aplicarse aquí en México una política para que ese capital se vaya más a lo real. ok, muchas gracias, Leonel. Bueno, pues sí es parte de lo que les mencionaba, ¿no? O sea, el problema de los países en desarrollo, o los países tercermundistas, o como le quieran llamar, ¿no? Ya le hemos ido cambiando el nombre, pero hemos seguido siendo lo mismo. Ok, es justamente ese, que se ven obligados a tener que abrir sus cuentas de capital. Durante mucho tiempo, pues todos estos países mantenían o manteníamos cuentas de capital cerrado y entonces con eso frenabas un poco la entrada de este tipo de capitales, ¿no? Las limitabas. Incluso por ahí hay un autor de apellido Tobin que él propone que, pues para evitar esta entrada y salida tan rápida de capitales, se creen impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres entrar al país, te cobra un impuesto y cuando te quieras ir, te cobra un impuesto sobre tu capital con la intención de desmotivarlos a moverse tan fácilmente. Incluso ya situaciones más fuertes, pues obligan en algunos casos a mantener el capital durante cierto tiempo. No lo puedes retirar hasta que pase cierto tiempo. Por ejemplo, Chile aplicó sobre todo este tipo de impuestos Tobin a la salida, o sea, solamente había penalizaciones para aquellos que quisieran retirar su capital antes de cierto tiempo, ¿no? Y bueno, medio le fue funcionando a Chile. En el caso de México, pues dados todos estos acuerdos que se firman, sobre todo con el FMI, que en muchas situaciones pues nos prestó dinero, no puedo atreverme a decir que nos rescató, pero sí nos prestó dinero, pues muchas de las condiciones fueron justamente la apertura de capitales y evitar este tipo
de restricciones, ¿no? También, bueno, pues ya los tratados de libre comercio, sobre todo que se tienen con los países del norte, con Canadá y con Estados Unidos, también algo de eso mencionan. Entonces, eh, pues esa ha sido una situación que, por ejemplo, a nosotros nos ha afectado. En el caso de los tigres asiáticos, que contempla como países fuertes a China y a Japón, pero incluye otros países como Corea, como me parece que también entra en ese punto Tailandia, bueno, toda la parte asiática, ellos han sabido comportarse como un bloque, ¿no? Y en ese caso, este tipo de restricciones, pues es más fuerte. O sea, aparte entendemos que tanto el renminbi o el yuan, como lo conocen, de China y el yen japonés, pues son monedas fuertes, ¿no? Entonces, estos países no necesitan tanto esta entrada de capital especulativo y también se dan el lujo de poner ciertas restricciones. Ok, quieres entrar, pero solamente te voy a dejar entrar en inversión extranjera directa y muchas veces incluso dirigida, ¿no? O sea, no es que tú vayas a entrar a invertir en lo que tú quieras. Si quieres entrar, pues ahorita solamente tengo disponible, por decirlo, a lo mejor la industria farmacéutica y la industria naval. Nada más hay de eso. Si quieres de algo más, no puedo recibir tus capitales. Y con eso van limitando justamente que entren este tipo de capitales especulativos. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros, que, eh, que tenemos más una idea de la liberalización y se ha buscado ser el mejor alumno del FMI, por ejemplo, el Banco de México es uno de los bancos que mejor cumple todo este tipo de políticas de meta de inflación, ¿no? Por eso tantos reconocimientos, por eso incluso el gobernador cuando estuvo Carstens, pues recibió muchos reconocimientos a nivel mundial porque fue una de las personas que aplicó este tipo de políticas, dirían los gringos, by the book, ¿sí? Tal cual lo dice el libro, y bueno, pues hemos visto las consecuencias, ¿no? De manera teórica está muy bien, de manera real, pues habría que pensarlo un poco. Y bueno, ya nomás para terminar el comentario, el caso de México es un caso particular en cuanto al peso. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no tenemos una moneda fuerte, tenemos una moneda atractiva. ¿Qué quiere decir? El peso se cotiza en muchas partes del mundo. De hecho, hay mercados internacionales que cotizan instrumentos y derivados en pesos. ¿Y por qué? Porque también dentro de las cosas que ha sucedido, México se ha comprometido a hacer pagaderos todos estos tipos de instrumentos que se crean en todo el mundo. Entonces, bueno, pues cada vez hay más capitales financieros que están ligados al peso, pero para poderlos tener, tenemos que mantener tasas de interés altas que sean atractivos, ¿sale? Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta donde el modelo nos lo permita, ¿sale? Ok, no sé si con eso te contesto, o surgieron más dudas, surgieron más comentarios. No, sí parece, bueno, dudas hay muchas, ¿no? Pero mientras ya quedó un poquito más claro. Ok, bueno, no sé si hay alguien más, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos la grabación. Todavía no se me vayan.